Muy bien, pues bienvenidos a todos a este interesantísimo tema de hoy, que es la segunda parte de la continuación de los misterios de la vida y la muerte, parte 2. Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un tema que todos vamos a tener que pasar y se habla poco. Hay poca cultura de esto. Igual en México hay mucha más cultura de esto, sí, de la muerte, ¿no? Hay mucha más cultura de la muerte. Aquí no hay tanta cultura de la muerte. Aquí la gente, bueno, es una pena porque viniendo de donde venimos, la cultura ibérica, podríamos decir ibérica española, pero bueno, también Portugal, el miedo que tiene ahora la gente a la muerte, ¿no? Porque no, nunca fue así, o no fue de esta forma. Tendrían miedo, pero de otras maneras también, ¿no? Y vamos a profundizar en los procesos por donde pasa el alma del muerto después de morir. El alma, pues, después de morir, atraviesa las diferentes esferas de los 7 planetas. Los 7 planetas son, pues, los 7 primeros. El orden alquímico de los planetas o el orden esotérico, vamos a trabajar muchas más veces con ese orden. Ese orden va a estar presente en muchas de nuestras conferencias, pero también muchas de nuestras prácticas, mucho de nuestro conocimiento. Vamos a estar en ese tema de hablar de los 7 primeros planetas que hay hasta llegar a Saturno. Vale, los 7 primeros planetas, pues como ya sabéis, nosotros usamos, además, este orden es el mismo orden que podéis encontrar en los decanatos de astrología, que empiezan por proximidad a la Tierra. La Tierra no está incluida, entonces son los 7 primeros más próximos a la Tierra, que son los que más influencia tienen en la vida de los humanos. Tanto es así que la astrología moderna que tenemos ahora en realidad está basada en estos 7 planetas. Estaba ahora pensando, pero no tengo por aquí. Pues sí lo tengo. Sí lo tengo. Si os fijáis en la astrología moderna de los 7 planetas que nos han enseñado, a ver si encuentro esta imagencita. Mira, aquí está. Vale, bueno, esto se ve un poco mal, ¿vale? Porque tengo aquí yo mis apuntes, está un poquito desgastada por el uso. Esta hoja está un poquito gastada, ¿no? Si observáis, cada signo astrológico tiene un planeta regente. Pero en este caso, si observáis, están estos 7 primeros planetas, ¿no? Que son la Luna, Mercurio, por proximidad a la Tierra, luego tienes Venus, luego tenemos el Sol, luego tenemos Marte, luego tenemos Júpiter y luego tenemos Saturno. Y esos son los planetas que, por proximidad a la Tierra, pues más influencia tienen en nosotros. Si os fijáis en las cartas de astrología, a ver si os lo puedo acercar un poquito para que lo veáis. Cada planeta, aquí está dibujadito, cada planeta en este círculo de aquí tiene un regente. Perdón, cada signo tiene un regente, que es un planeta, ¿vale? Entonces, cuando pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuando llegamos al signo 7, que es Libra, este de aquí, veis que luego tienen 2 planetas. Bueno, aquí también solo tiene uno, aquí también solo tiene uno, pero Acuario tiene 2, Piscis tiene 2 y Escorpio tiene 2. Es porque en la astrología moderna se colocan lo que se llama los transuranianos, que están más allá de Saturno,
que son Urano, Neptuno y Plutón. Esos tres son un añadido nuevo, porque si luego buscáis estos signos de aquí, que es que aquí hay muy poca calidad, si buscáis estos signos que son dobles, veréis que siempre hay uno de los 7 planetas, de los 7 primeros que os he explicado, desde la Luna hasta Saturno, y otro de los nuevos, Urano, Neptuno, Plutón, ¿vale? Uno de los 3 nuevos. Pero siempre tiene que haber uno de los 7. Es porque toda nuestra astrología está en base a estos 7 planetas. Luego hablaremos más sobre este tema. Y la influencia es siempre con esos 7 planetas. Cada esfera de cada planeta tiene una atmósfera astral particular, concreta. Hay un ambiente. Estas atmósferas pues se penetran y se compenetran porque están en un espacio astral, no están en un plano físico, están en esa otra dimensión astral que hablamos el otro día. Y en esa dimensión astral están estas esferas, estas 7 esferas de cada planeta. Y crean un ambiente. Están relacionadas con el aire que respiramos. En cada atmósfera hay una peculiaridad, hay unas características. El alma pasa por unos estadios y por unas situaciones. Es interesante porque vamos a ir poniendo ejemplos, atmósfera por atmósfera. La primera atmósfera es la de la Luna. La Luna es la más cercana, tiene que ver con el subconsciente, con la parte más inconsciente, con la madre, también se le asocia a la Luna, ¿no? Es la época de la infancia. Y esa época de la infancia tiene que ver con una parte inconsciente, tiene que ver con aprendemos jugando, ¿vale? No voy a meterme ya en más cosas porque también cada planeta tiene una época, una edad. Unos años se rigen por cada planeta, pero no quiero meterme ahí para no irnos mucho del tema. Entonces, bueno, podríamos decir que los 7 primeros años de vida son la Luna y así sucesivamente cada periodo de más o menos 7 años. Pero no quiero entrar ahí porque no quiero distraeros. En el periodo de la Luna, pero que sepáis que eso también tiene un reflejo con las edades que vivimos las personas. El alma, cuando se muere, el alma del muerto, cuando se separa del cuerpo, ya estudiamos el otro día, observamos un poquito qué pasa, ¿no? Cuando se corta el antacarana, el cordón de plata que nos une al cuerpo. Pues el alma se siente muy atraída hacia el cuerpo enterrado, hacia la tumba, hacia el cadáver que fue su cuerpo en esa misma vida. Y empieza a revivir, más o menos repite la misma vida de forma inconsciente. Eso es lo que suele pasar, lo que suele. No siempre es así, pero sí que pasamos por ese trance. Y el alma pues vuelve al cementerio. Ese espacio, como es muy plástico y está hecho de esa materia astral, nosotros le damos forma con nuestra conciencia. Entonces, a través de la mente y de lo que vivió esa persona, empieza a reproducir, empieza a proyectar lo que vivió. Y se ve pues trabajando como estaba antes, se ve haciendo las cosas que hacía antes, comiendo, bebiendo, quiere comer, quiere beber. Ahí es donde se hacen si miramos la tradición de los tibetanos, se hace el ritual este que explicamos el otro día, que se le ofrece comida y bebida al muerto y se le dice, ¿ves? Quieres beber y no puedes, quieres comer y no puedes. Él simula, el muerto simula, crea a través de su mente en el astral, proyecta comida, se proyecta a sí mismo que come, se proyecta a sí mismo que bebe,
pero en realidad no puede comer la comida ni el agua, beberla. Realmente sí puede alimentarse de la luz que desprende, de los éteres que desprenden la comida, pero no puede alimentarse de la comida en sí misma. Ese ritual tibetano es para que este proceso de pasar por estas esferas se acelere, que el alma del muerto se dé cuenta antes de que está muerta y salga de esas esferas, ¿no? El tiempo por el que pasa estas esferas es relativo. Hay personas que pueden pasar por estas esferas en pocos días y hay personas que pueden estar cientos o incluso miles de años. Recuerdo una vez con un amigo, vimos un espectro de una persona que llevaba como un hábito medieval. Esa persona podía llevar, ese fantasma podía llevar ahí, no sabemos cuánto, igual 500 años, ni idea. El caso es que el aspecto que tenía no era ni de esta época. Si alguna vez habéis visto algún espectro de alguien, podéis verle con una época actual, más o menos actual, o podéis verle con ropas muy antiguas. Significa que ese fantasma ha tardado miles de años o está tardando miles de años o cientos de años en disolverse. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más, Delia, tú sobre esta esfera de la Luna? En lo que encuentro el micrófono. No, está bastante claro porque, bueno, no sé si podemos hablar aquí un poco más sobre lo del cadáver y su atracción. Sí. Es pues lo que veíamos ahí en el capítulo de Tratado de Medicina Oculta. Mm. Ya habíamos hablado un poco o de forma clara en la versión anterior de Los Misterios de la Vida y de la Muerte, de que la cremación es un acto de misericordia, ¿no?, hacia un fallecido, por este proceso que habla Gabriel, ¿no? Que las personas que se dan cuenta que están fallecidas evolucionan más rápido que las personas que están atadas a su cuerpo físico, ¿no? Atadas psicológicamente, ya no tienen el cordón, pero su cuerpo etérico está por ahí flotando porque también se tienen que disolver. Como el cuerpo físico, pues tarda un tiempo, ¿no?, en disolverse. La verdad es que no sé cuánto tiempo es, pero pues serán algunos años, ¿no? En México a los 7 años hay lugares donde hay tanta demanda de los cementerios que a los 7 años sacan al fallecido eh, y ponen a otra persona, ¿no? Y bueno, son puros huesos, así que bueno, no sé entonces si podemos calcular. Aquí es entre 7 y 10 años se hace eso también. Pues eso, entre 7 y 10 años supongamos. Y y pues en ese tiempo se disuelve el cuerpo físico. El cuerpo vital pues también tiene su tiempo de disolverse, como dice Gabriel, depende pues de cada persona, puede ser más o menos tiempo. Hay personas que psíquicamente están muy ligadas a algo, ¿no? Eso sucede con los tesoros, que una persona entierra dinero o sí, o lo esconde por ahí y tiene tan fuerte la identificación con esa que no se separa fácilmente. Entonces, por eso a veces cuando hay un tesoro es más común ver un fantasma, porque ese fantasma está cuidando aquella pertenencia, ¿no?, todavía, e incluso lo obliga a permanecer, ¿no?, a no disolverse. Y lo mismo sucede pues cuando tienen alguna cuenta pendiente, como dicen por ahí, ¿no? Por eso hay hasta series de televisión donde van resolviendo sus cuentas pendientes, pero bueno, eso es una romantización. En la realidad, pues no resuelven casi nada y tienen que irse disolviendo poco a poco, pero es muy fuerte su fuerza, su energía psíquica que está todavía atrapada ahí y pues por eso
duran más tiempo, ¿no? En el cementerio, esto es una cosa bastante fuerte, ¿no? Lo que voy a decir. A veces aquí tocamos temas que hasta nosotros mismos, este, pues no sabemos cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Pero realmente esto es muy interesante, o sea, uno en el cementerio se puede, las personas pueden proyectar una habitación, por ejemplo, la habitación donde vivieron. Y aunque el cuerpo etérico, digamos, está ahí, en el astral, esperando la disolución de su cuerpo físico, lo que ve no es el cementerio, sino que ve, por ejemplo, el último cuarto donde estuvo antes de fallecer y está pensando en curarse, busca remedios, o sea, el mismo sufrimiento, por eso decíamos que es un acto de misericordia separar a esa parte del alma del cuerpo físico, porque los mismos sufrimientos que tuvo antes de fallecer los sigue teniendo. Piensa las mismas cosas, sufre por las mismas razones, busca curarse, piensa que se va a curar esa persona, ¿no? Pero la realidad es que pues no se da cuenta que está en un cementerio. En el astral lo que nosotros deseamos se hace realidad. Entonces tú proyectas, la mayoría de los sueños que tenemos son proyecciones de nuestra mente. Bueno, no me quiero meter en el asunto de los sueños porque es muy extenso, pero bueno, nada más quedándonos con ese dato, que la mayoría de lo que soñamos son proyecciones de nuestra mente, que es de lo que hablaba Freud, ¿no? Freud decía que tu inconsciente proyecta cosas en tus sueños y por eso son interesantes para la psicología los sueños. Y la verdad es que Freud sabía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el muerto, al proyectar una parte de su casa o el hospital o el sitio donde siente que debe estar, pues no se da cuenta que está en un cementerio, ¿no? Y ese tiempo, pues está sufriendo. Y por eso si se le separa más pronto con la cremación del cuerpo físico, se disuelve antes, ¿no? El, el maestro de hecho dice, pues recomienda que ojalá se terminara la sepultura y fuera todo cremación y tú pues tú puedes llevar la urna y hacerle un pequeño altar en tu casa a tu familiar y de esa forma tener una conexión con la otra generación, que eso se acostumbra en algunas culturas también. Últimamente pues también la gente ya acepta más esto y pues tú puedes tener la urna pues en tu jardín o donde tú quieras, ¿no? Y tienes una conexión ahí con tu familiar fallecido, pero que no es negativa, que en el cementerio también hay otra razón por la que es negativa y es que existen los magos negros, pues ahí en el astral, hacen sus templos cerca de los cementerios y tienen ese vampirismo psíquico, se alimentan del sufrimiento de los fallecidos, de la, de la energía de esos fallecidos que está atrapada ahí, ¿no? En este, mm, en este plano, en el astral. Entonces, pues bueno, eso es lo que puedo complementarte un poco, Gabriel. Está bastante interesante. A mí me parece pues un misterio, ¿no? Y una cosa que nos puede ayudar a ser más racionales o más acertados pues nuestros ritos hacia nuestros fallecidos, que a nuestros seres queridos que van falleciendo, ¿no? Que es lo normal. Que es lo... Sí, yo ahora, estabas hablando, me estaba acordando. Recuerdo una vez que iba con mi mujer y unos amigos por un cementerio y podíamos notar el agotamiento. Notábamos como que algo nos drenaba la energía. Claro. Y en determinado punto podíamos ver hasta sombras de personas.
Y sí hay eso en los cementerios, hay de alguna manera ese ambiente. Sí, en mi cultura, no sé los demás chicas de México que digan, pero en mi cultura no, por ejemplo, acostumbra no llevar a los niños, por ejemplo. Mm. Bueno, los que tienen esas, pues como son como tradiciones culturales, ¿no? Y mi mamá si nos llevaba nos ponía ruda, Mm. nos ponía algún ramo muy aromatizante, por ejemplo. Y Sí, yo pues sí, yo también he sido muy sensible a esas energías de los cementerios, sí. que son muy negativas, muy cargadas, ¿no? De hecho, esta experiencia que os explicaba de una persona con, bueno, de hecho hay fotografías incluso de estos fantasmas y de estos cuerpos vitales, ¿no? Que quedan por ahí disolviéndose. Pero recuerdo varias experiencias de verlo 2, 3 personas al mismo tiempo. Eh, Sí, son muy fuertes. Podemos pensar que era una alucinación colectiva, pero resultó ser que no era una alucinación colectiva. Sí, realmente entramos en esa esfera, conectamos con esa cuarta dimensión, Claro, en un nivel. Y sí, mi recuerdo además es que es tenue, o sea, de repente puedes notarlo primero, luego puedes empezar a ver algo y luego lo puedes ver, pero bien visto. Y de repente, y depende, si consigues estar, esto si estás calmado, si te pones nervioso, puede venir y igual de rápido que viene se va la percepción. Y depende mucho del estado de ánimo, que lo tranquilo que estás. claro, hay gente que tiene miedo y pues no, se cierra toda. Sí, miedo nos puede dar a todos. Entonces, cuando te da el miedo, se bloquea la experiencia, ¿no? Se cierra. Es Claro, una medida de defensa del cuerpo, porque te puede dar muchas cosas, ¿no? Te puede dar desde un ataque al corazón hasta una mm, esquizofrenia, te pueden dar muchas cosas si no lo asimilas con tranquilidad. claro, así es. Mm. Sí, por eso nos hacen el favor de no estar apareciendo constantemente. Sí. Sí. No, pues sí, imagínate cómo sería, ¿no? Mm. Pues precisamente para los clarividentes es muy incómodo un cementerio, ¿no? Mm. Lleno de ahí de fantasmas y espectros. Mm. Y gente quejándose y gente repitiendo su historia, ¿no? Claro, El ejemplo este que explicábamos de, bueno, alguien en Pamplona de México creo que era, ¿no? Pamplona es Colombia. Es Colombia. Santander. Santander es el Santander de Colombia. Colombia también, sí. Sí, explicaba a alguien que bueno, pues que conoció una chica, ¿no? Y la chica le invitó a su casa y él fue a una mansión, apareció en una mansión y el hombre pues se fue con la mujer y se acostó con ella y al día siguiente se levantó y no sabía dónde estaba y estaba dentro de un panteón. Era interesante porque este fantasma se había ya librado, ¿vale? Porque va por fases, estamos en la primera, estamos en la de la luna. Se había librado del cuerpo, o sea, ya se había desvinculado del cuerpo, pero ese fantasma no se había desvinculado de la mansión. La idea de la mansión era muy fuerte todavía en ella y la creaba de tal forma que metió a una persona viva. Esos fenómenos se pueden dar. Los famosos estados de ginas son para que nosotros podamos ir incluso con cuerpo físico a ese mundo de los muertos. Realmente mis experiencias en ginas han sido muy pocas y como digo yo, si han sido como tales, han sido regaladas y recuerdo pocas, pocas, pocas. La mayoría han sido en el astral. ¿Eh? La diferencia entre el estado de ginas y el estado astral es que en el estado de ginas tú vas con tu cuerpo físico y vestido como estés. Si estás en pijama, vas en pijama. Si estás con la ropa de calle, vas en ropa de calle. Y luego están las experiencias en astral, ahí no vas con el cuerpo físico, ahí solo va tu cuerpo astral, tal y como lo tengas
maduro o deformado. Si el cuerpo astral es muy lunar, muy inconsciente, pues entonces poca cosa. Pero si está más desarrollado, pues entonces cuando puedes viajar a voluntad y puedes desarrollarte, puedes ir a donde quieras. ¿Sí? Muy bien. Pues esta persona luego se despertó en el panteón y bueno, tuvo que venir un médico. Él les explicó, tuvo que recibir tratamiento y claro, les explicó que esa chica le había llevado y había estado con ella y estaba en una mansión y se despertó ahí y le tomaron por loco. Pero lo que vivió esa persona fue eso. Hay más historias de este tipo. En determinado momento, no sabemos muy bien de dónde cogen esa energía. Ese cuerpo vital recupera energía y se llega a materializar en el cuerpo, en el mundo físico, en la tercera dimensión. Incluso materializa lo que proyecta. Esa proyección, esa mansión donde estuvo ese hombre era una proyección. Había usado esa energía psíquica para proyectar la mansión que ella tenía en el recuerdo y estaba realmente en un panteón. Bueno, estas historias, yo como digo, no hay que tenerle miedo a estas historias porque están ahí, es parte de la naturaleza en que vivimos. No hay que asustarse, no hay que ponerse nervioso, no hay que tener miedo a que va a venir un muerto y te va a matar. No, no te preocupes. Normalmente los muertos no matan a los vivos. Suelen ser los vivos los que se matan entre sí o pierden su vida de forma ignorante. Solemos ser así. No suele venir nadie del otro mundo, como en las películas estas de terror, a causar asesinatos. No, no suele ser así. No Claro, cuando somos más peligrosos es cuando estamos en el mal llamado estado de vigilia, exactamente. operando el ego en nuestros cuerpos físicos. Ahí es cuando suceden el 99% de catástrofes. Sí. A esas es a las que deberíamos estar atentos. No digo tener miedo, sino estar atentos. A cuando, como ha dicho Delia, estamos en ese mal llamado estado de vigilia, que significa que estamos mal llamado despiertos. Pero ya vemos que somos víctimas de nuestros egos, de nuestras mecanicidades. Cuando estamos, decimos que despiertos, pero claro, es que está mal usada esa palabra, porque no estamos muchas horas ni muchos minutos al día despiertos. Porque, bueno, notamos que la mecanicidad nos lleva, notamos que las circunstancias nos manejan. ¿Vale? Eso es un buen baremo para saber si estamos despiertos o estamos dormidos, o cuánto estamos de despiertos o cuánto estamos de dormidos. Debemos seguir trabajando este aspecto de nuestra psique o de nuestra conciencia o este otro aspecto, ¿vale? Todo eso es bueno autoexaminárselo, autoevaluarnos, sin juzgarnos, simplemente para saber dónde estamos. No es una cuestión de que tengamos que aprobar un examen para pasar un curso, no. Poco a poco nosotros vamos desarrollando. Muy bien. Pues la siguiente esfera es la de Mercurio. La siguiente esfera por la que pasan los muertos es la de Mercurio. En Mercurio, pues el alma empieza a ver las cosas más bellas de lo que las veía antes. Empieza a notar más la belleza de las cosas, empieza a percibir las cosas de otra forma. Entonces el alma se vuelve como un niño. En Mercurio el alma se vuelve infantil, recobramos esa pureza infantil. Ay, perdón, no, me he equivocado, me tenéis que disculpar. Empezamos a ver las cosas más bellas, pero la pureza infantil viene más tarde. Y bueno, entonces estas personas es antes, ¿vale? Empezamos a ver las cosas más bellas y empezamos a desvincularnos del cuerpo. En la esfera de Mercurio ya estamos libres de sentirnos tan atraídos por el cadáver físico, ¿vale? Puede ser que el cadáver ya se haya disuelto en la esfera de Mercurio, seguramente. Y bueno, pues las personas que nunca supieron adaptarse a todas las circunstancias de su vida
pues sufren. Aquí sufrimos las cosas que nos traumatizaron, ¿no? Que no nos adaptamos a ellas, las revivimos. Y bueno, la gente también orgullosa y soberbia que siempre quiere que le respeten por lo que tiene, por lo que es, por su dinero, por lo que sabe, por lo que estudió, pues también sufren. Porque, bueno, pues en esta esfera no es así. Y en esta esfera solo se respeta a las almas por su santidad y por su sabiduría, por su humildad. Las almas que fueron humildes, que desarrollaron algún tipo de devoción, que eran gente que disfrutaba del bien de los demás, pues son muy felices en esta esfera. Es como que hayan recompensa, se sienten en su sitio. Y la cosa va siguiendo hacia más sutil. Si os fijáis, cada esfera, empezamos por la más cercana a la Tierra, que es la Luna, y luego nos vamos alejando más y más y más y más de la Tierra, del planeta Tierra. Nos vamos alejando y vamos a la siguiente. La siguiente es la de Venus. En la esfera de Venus, pues es cuando ya estas almas, aquí ahora sí, antes me había equivocado, se vuelven infantiles y gozan y juegan como niños en la naturaleza. En esta esfera, pues es cuando nos volvemos profundamente religiosos. Comprendemos que todas las religiones son como perlas del mismo collar, engarzadas por el hilo de la divinidad. El hilo de lo divino es lo que une todas esas formas religiosas que son como perlas. Y aquí, pues, nos volvemos místicos y gozamos en esos escenarios de bosques y de naturaleza, de montañas. Ahí se desarrolla ese tipo de felicidad inocente. Y bueno, pues claro, las personas que nunca aceptaron ningún tipo de forma religiosa y nunca fueron respetuosas con ninguna forma religiosa, pues aquellas más materialistas, ¿no? Más materializadas, pues se sienten fuera de su ambiente, se sienten como un pulpo en un garaje y entonces sufren aquí profundamente. Y las que fueron también fanáticas, religiosas y siempre estaban con ese delirio, pues también se dan cuenta de su error y se arrepienten, sufren y se arrepienten, sufren un inmenso remordimiento de ver lo que hicieron. Se les repiten esas escenas, se nos repiten esas escenas, a modo de que, bueno, podamos trascenderlas y purificarlas. Hay que decir, hay que añadir que depende de la conciencia que cada uno tenga, pues podrá aprovechar este proceso de bardo, esto, o estado entre vidas sería este proceso de muerte, para hacer el viaje que tiene que hacer y entender esta existencia, para poder irse y no volver. Las tradiciones, las religiones antiguas, todas hablan de este proceso de la muerte. Está el libro egipcio de los muertos, con sus palabras habla de todo este proceso. Está el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, y cada cultura tiene su libro de los muertos. ¿Y qué más pasa en este Venus? Bueno, pues pasamos todo ese proceso de forma más feliz o más infeliz, depende un poco de lo que hicimos en nuestra vida, de la conciencia que desarrollamos. Y vamos a la siguiente esfera, que es la del Sol. En la esfera del Sol empezamos a darnos cuenta que todo es una unidad, que todo es uno.
esa frase tan bonita de todos somos uno, que a veces la comprendemos, a veces no la comprendemos. Hay quien no la comprende nunca, hay quien la comprende casi todo el espacio que está vivo, casi todo el tiempo que está vivo la comprende, hay de todo. Pues en esta esfera se nos muestra, se nos enseña, se nos explica que todos somos uno, que la vida palpita en todos y que somos una sola familia, en realidad, de conciencias, de seres vivos. Y que el mismo corazón, la misma vida que palpita en el corazón nuestro es la que palpita en el corazón del mundo y en el corazón de cada mundo, de todos los mundos que existan. Ahí comprendemos lo que es la fraternidad universal, la hermandad universal, que estamos todos en el mismo saco de la, ¿cómo podemos llamarle? Manifestación de la existencia en cuerpos, de la encarnación, porque el planeta también es un ser vivo, realmente. Aunque lo veamos muy grande, y el Sol también es un ser vivo, tiene su vida, empieza y acaba. Para nosotros nos queda muy grande, porque realmente nadie ha visto nacer ni morir un sol, aunque, bueno, habrá quien lo haya visto, pero no con los ojos de carne y hueso. Y bueno, los científicos nos cuentan que eso es una supernova, que aquí se cree tal, pero es un terreno bastante especulativo el de la astrofísica. Si os metéis en él a profundizar, es bastante especulativo. Experiencia directa no hay demasiada en el plano de lo que es la astrofísica. Pero sí que puede haber alguien que lo haya visto con los ojos del espíritu. Cómo nace y cómo muere un sol, incluso cómo nace y cómo muere todo un cosmos. También puede ser. Hay autores que hablan de todo eso. Y bueno, aquí pues aquellas almas que fueron egoístas, pues también sufren. Las almas que no supieron entender esto de que todos somos uno, de que todo es de todos, esas almas que solo comprendieron que lo mío es mío y lo tuyo también, pues esas almas sufren. Sufren porque en esta esfera del sol se dan cuenta de su error, reviven ese tipo de situaciones que les limitan. Claro, sufren ese... Cuando la conciencia está fuera del cuerpo, sin la limitación corporal, pues ahí es libre y entonces se le presentan esos límites que estando aquí en el cuerpo nos cuesta tanto ver. Tenemos que hacer una meditación cada día, autoobservarnos, pues fuera del cuerpo esos límites nos vienen a ver. Nos vienen a ver en fila, además, ya vais viendo que todo lleva un orden, ¿no? Y van viniendo en fila. Y aquí pues vienen a vernos, en la esfera del sol vienen a vernos ese tipo de situaciones de egoísmo, que no supimos darnos cuenta de esto, también para enseñarnos realmente. Todo eso va enseñando, va dándole una enseñanza al alma. Pero claro, depende de nosotros, porque esa enseñanza vemos que requiere un esfuerzo, una dedicación, mantenerla. Porque si no, de una existencia en un cuerpo a otra existencia en otro cuerpo, esa enseñanza se puede desvanecer. Y en cualquier momento podemos disolver egos o podemos crear egos. Se trata de perseverar, ¿no? De permanecer en este tipo de camino espiritual, más allá de las escuelas. Es interesante la esfera que viene ahora porque tiene que ver con eso. Marte, la esfera de Marte, la esfera marciana, podríamos decir, de Marte, empezamos a sentir el anhelo de dejar para siempre, de alejarnos de las cosas materiales, alejarnos de las cosas materiales, de las cosas del mundo material. Es como una esfera de encantamiento, que estamos como en un arrobamiento místico y bueno, y es por la influencia de gente tan desprendida, ¿no? Como el Buda, como
Francisco de Asís, gente que alcanzó ese grado de desapego, de desprendimiento. Sí, ahí empezamos a sentir que cada flor es nuestra propia vida. Anhelamos anhelamos alejarnos del mundo o sentirnos alejados del mundo material. Uno puede estar en este mundo material, pero sentirse en otro sitio, no tener importancia la materia. Pues sí, vivimos, comemos, nos vestimos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no nos sentimos apegados a ese mundo material. La esfera de Marte, su polo positivo, efectivamente es el amor y el desprendimiento. Y el polo negativo, pues, es la guerra. Marte es la guerra, es el dios de la guerra. Si no hubiera apego a algo, aunque fuera una simple ideología, a unas propiedades, a unos terrenos, apego al poder, si no hubiera algún tipo de apego, sería muy difícil que hubiera miedo y sería muy difícil que hubiera guerra. Si solo hubiera amor y desapego dentro nuestro, sería imposible que hubiera guerra. Sería completamente imposible. Eso nos da las pistas para dónde tenemos que observar, dónde tenemos que investigar dentro nuestro para deshacer esas causas de las guerras. Porque está en cada individuo. El que diga que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Muy bien. Y ahí vamos a la siguiente esfera. La siguiente esfera está muy bien. La siguiente esfera es la de Júpiter. La esfera de Júpiter es donde comprendemos que la religión simplemente es una escuela. La religión que vivimos, la cultura religiosa que vivimos en este planeta, ahora mismo tiene una utilidad. Cualquier forma religiosa, bien aplicada, es una práctica religiosa. Eso no se ve. Si alguien hace su práctica religiosa bien o mal, eso va por dentro, es invisible. Podemos ver los frutos, podemos ver si esa persona recoge los frutos de su práctica religiosa o no los recoge. Los frutos sí se pueden ver, pero la práctica que una persona está haciendo en un determinado momento, si está sirviéndole de algo o simplemente está distraído, eso solo lo sabe el que la realiza. Pero sí tiene una utilidad la práctica religiosa, claro que la tiene. Por muy degeneradas que puedan estar las religiones, si uno practica la devoción, practica la gratitud, practica la generosidad, practica la humildad, la autoobservación, todas esas virtudes en realidad son las joyas, son las gemas preciosas de las que hablan los textos budistas, porque son de un valor incalculable. Realmente esos son las joyas que debemos atesorar, esos son los tesoros del cielo, que ni se pudren ni se carcomen. No os penséis que son rubíes y son joyas de mineral y diamantes, no es eso. Son ese tipo de cosas que son invaluables, no tienen un valor porque tienen una utilidad infinita e imperecedera. Pasan las épocas y eso sigue sirviendo para poder construir todo lo demás. Y ahí es cuando empezamos a ver el valor de la religión más allá de la religión y nos damos cuenta que ya no necesitamos esa religión. En esa esfera de Júpiter, fijaros que está lejos, porque mucha gente ahora mismo, pues bueno, puede estar ahí, pero mientras tenemos un cuerpo, hay que entender que la forma religiosa tiene un uso. También podemos estar de acuerdo en que no necesito coger ninguna forma religiosa, sino que puedo crear la mía propia, ¿vale? De acuerdo. Yo personalmente considero, y bueno, los estudiantes gnósticos más o menos todos consideramos que aprender de las antiguas formas religiosas está muy bien porque nos enseña mucho.
y nos enseña mucho de dónde venimos. Pero sí, hay que hacerla propia, y las formas son para el tiempo y son del tiempo, y con el tiempo también desaparecen. Las formas religiosas son eso, formas religiosas. Y en esta esfera de Júpiter es donde nos damos cuenta y renunciamos ya a esa religión, pero renunciamos para sumergirnos en esa conciencia cósmica, donde ya no hace falta la forma religiosa. Aquí, bueno, sería interesante ver qué les pasa, porque tampoco lo sé, qué les pasa ya allá en esta esfera tan lejana a las almas que siempre sintieron aversión por... Bueno, aquí incluso la gente que tenía aversión por una forma religiosa puede verse liberada. No sé qué opinas tú, Delia, de esto de la esfera de Júpiter. ¿Qué pueden sentir las almas en esta esfera de Júpiter, donde ya podemos renunciar a la forma religiosa? ¿Qué opinas, Delia? Delia no está, se ha ido al baño, no pasa nada. Luego volverá y nos explicará. Sí Ahí. estoy, pero tengo un fallo Ah, vale, en el ordenador y perdón. no podía acceder a la ventana. Tú dándole y no te dejaba. Se solucionó. Sí, yo hablando y puedo estar hablando y no se oye, ¿no? Pero ahora Ahora ya. sí, ahora sí. Adelante. La esfera de Júpiter. ¿Qué opinas de los que nunca tuvieran, ¿Que no tuvieran qué? que no tuvieran ningún apego, ninguna identificación o nunca les gustó las formas religiosas, la religión? Bueno, pues es que Júpiter es la justicia, ¿no? Mm, Y es el momento de entrar en la justicia, en ser justo. Cuando, cuando eres justo, pues sientes al otro como a ti mismo, ¿no? Entonces lo que no te gustaría que te hagan, pues no lo vas a hacer tú tampoco, ¿no? Son en estos estadios, pues vivimos aquellas características de los planetas, de los signos, de los regentes, y bueno, también funciona para otras cosas, ¿no? Como dice Gabriel, el, el ser humano en sí mismo vive todos estos estadios en su vida, ¿no? Y bueno, y tiene que llegar un momento en que tú te separes de la separatividad, ¿no? Y como pues cada vez tienes que soltar más eh, las ideas que tenías, ¿no? Que son de la mente intermedia. Recordemos que tenemos tres tipos de mente, no sé si os recordáis. Primero está la mente sensual, ¿no? Que es lo que ves, como todo lo material, lo que percibes a través de los sentidos y dices, bueno, pues yo sé que existe esta banana porque está aquí, porque la veo. Una manzana, una pera, ¿no? Y, pero eso es saber muy poco de eso. Luego viene la mente intermedia, que es donde están nuestras creencias. Y normalmente nosotros pensamos que creer es algo. Dice, no, pues yo sí creo en esto, yo sí creo en el otro. Pero eso está en un lado de la mente que en realidad es como una memoria RAM, una cosa etérea, una cosa donde volátil, que tú cuando precisamente lo que estamos describiendo, cuando fallezcas tienes que soltarlo todo, ¿no? Por etapas, poco a poco, pero tiene que haber un proceso en que esas cosas que se están quedando en tu personalidad se disuelvan. Tenemos la personalidad que está pasando por todo esto, entre comillas, la esencia, el alma del difunto, ¿no? Y entonces tiene que llegar el momento en que toda la mente intermedia sea disuelta. Y bueno, todas las creencias están en la mente intermedia. Entonces, cuando nosotros creemos, tenemos un
podemos creer totalmente en falso, ¿no? Podemos pensar que una cosa es de determinada forma y ni siquiera se parece a la realidad. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con formas religiosas, podemos estar absolutamente convencidos de verdades que son como inamovibles, pero que en realidad son injustas, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, tú conoces a una persona que no profesa tus confesiones, piensas que esa persona está equivocada de entrada. Y eso pues en realidad es un error, porque no tiene ningún sentido que tú tengas la razón y el otro esté equivocado si no tienes una verificación de esos hechos, ¿no? Por eso decimos nosotros que nos apoyamos en la ciencia, no en la ciencia como la conocemos así en la vida cotidiana, sino en la ciencia de la verificación, de la meditación. Si tú eres capaz de palpar, oír alguna de las cosas sobre los misterios de la vida y de la muerte, es porque tu mente superior está funcionando. Si tú accedieras a la mente superior, pues te darías cuenta de que es imposible que todas las formas religiosas de todos los tiempos estén equivocadas y tu forma religiosa pequeña de tiempo y pequeña de número de personas sea la única, la buena y la mejor, ¿no? Y eso pues ya te lleva a una liberación. Aquí todos estos procesos estamos hablando de la liberación de la esencia. La esencia pues tiene que liberarse de todo eso, de, la, de, las, de los prejuicios de la mente intermedia para pasar a los siguientes estadios, ¿no? Cuando tú llegas a otro cuerpo físico, los sagrados psicológicos llegan después y se van contigo, pero la personalidad no, entonces tú llegas sin eso, ¿no? Puede ser una persona rubia y no saber que existen las personas de color y no tener nada en contra de ellas, ¿no? Y puede ser tú católico y no saber todavía, me refiero a que naces en un ambiente social, pero partes de cero. No tienes todavía esas características de prejuicio, se van formando después, ¿no? Y bueno, ya si se asocian con agregados psicológicos como del odio, del homicidio, de la ira, del orgullo, pues entonces ya se vuelven problemas mayores. Pero bueno, estamos hablando ahorita apenas de, de ir empezando, ¿no? De terminar algo para empezar después. Eh, por eso, pues nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte, ¿no? No tiene ninguna lógica tenerle miedo a la muerte porque tendríamos que tenerle miedo al nacimiento también, porque es lo mismo, es una continuidad. Entonces, pues lo que tenemos nosotros es una identificación con el mundo sensorial y un apego, ¿no? Apego a la forma física, apego a las personas que están con nosotros, que creemos que sin ellas no somos nada, ¿no? Pero la realidad es que nosotros venimos solos y solos nos iremos. Y si, bueno, lo comprendemos, ¿no? Que eso no quiere decir que tú no quieras a las personas, pero es otra forma de querer más pura, porque al tú no pedirle a otro algo concreto, pues tienes una forma de querer más pura, una forma, este, pues libre. Entonces esa persona es libre y tú eres libre y no le estás pidiendo algo en cambio, que ese es el apego, ¿no? En el apego tú quieres a fuerza que se cumplan tus condiciones, pero bueno, eso no puede ser así. Bueno, Gabriel, perdón, me he salido un poco del tema y me extendí mucho tal vez. ¿Sí, estás ahí o no estás ahí? Sí, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Muy bien, y nos queda la esfera de Saturno. La esfera de Saturno es la más alejada y aquí es cuando el alma pues se sumerge en las estrellas del espacio.
Es cuando ya... Es curioso porque Saturno es como que cierra el círculo, ¿no? Porque es el único que gira al revés. Todos giran en un sentido y Saturno podemos ver que gira al revés. Y es como un límite, ¿no? Como una barrera. Hay diferentes barreras, ¿no? Es curioso porque Saturno siempre se le asocia a la muerte, a lo implacable, a lo... Sí, a Saturno se le pone de malísimo, ¿no? También en astrología. Saturno no perdona, Saturno es así, pero en realidad, en esta visión, Saturno es todo lo contrario, porque estamos hablando de la muerte. Saturno también se dice que rige la muerte. El proceso de muerte está regido por Saturno. Y la muerte psicológica, la muerte del ego, también está regida por Saturno, en su aspecto positivo. En el aspecto negativo de Saturno, pues tenemos a los asesinos. ¿Vale? Son dos aspectos de la misma fuerza, depende cómo la usemos. Observo grandes errores porque oigo gente hablando del culto a Saturno por internet, oigo gente hablando de muchas cosas de Saturno y se olvidan que la carretera tiene dos arcenes, uno por cada lado. Se olvida que las monedas, por ser una moneda, tienen dos caras. ¿Conocéis alguna moneda que no tenga dos caras? No se ha fabricado una moneda que no tenga dos caras, ni una carretera que no tenga dos sentidos, ni dos lados de la carretera. Entonces, bueno, pues es un tema que esta gente les oigo hablar solamente del lado negativo del culto a Saturno, que existe, claro que existe, pero hay un lado positivo y en este proceso de la muerte lo que se ve mucho más es el lado positivo, que es cuando flota deliciosamente entre las estrellas del espacio el alma y visita los distintos mundos y se sumerge entre el infinito, lleno de músicas inefables y orquestas deliciosas que resuenan entre el coral de la eternidad. Y bueno, pues dice eso, que solo reina la felicidad y el espacio sin límites. Ahí somos libres. Cuando llegamos a Saturno somos libres. La esencia se libera. Y estas son el proceso de separación o estado entre vidas del alma dividido en 7 fases. Pues sí, muy bien. También debemos de entender que la muerte es una liberación. Cuando nosotros tenemos el cuerpo ya viejo y deteriorado, no nos convendría seguir en él por un tiempo muy largo. Nos Es un hace... ciclo que se termina, ¿no? Sí. Así que bueno, pues también eso tiene que ver con Saturno, con que los ángeles de la muerte pues hacen su trabajo y lo hacen por bien, no lo hacen por mal. Tienen que ayudar a la gente a retornar a, a un cuerpo nuevo, porque ya el que tienen pues ya no les sirve. Y su tiempo se acaba, ¿no? Y entonces si tú estás más de tu tiempo, pues estarías pagando karma de más o a lo mejor te provocarías más problemas de los que ya tenías encima. La cuestión es que el mundo está hecho de tal manera por amor y por misericordia y pues también la muerte pues es un aspecto de la madre divina, ¿no? Que está ahí por amor y por ley. Entonces pues cuando no queda nada en el universo, queda el amor y la ley. Así que bueno, en fin. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Cómo ves, Gabriel? Sí, sí, yo creo que está bien. Vale, vamos a ver si nos da tiempo a meter la práctica, porque no sé si quedan 5 minutos de grabación y luego hacemos alguna pregunta. Ok, Mira, puede. la práctica es bastante simple.
es bueno tumbarnos en el suelo, en una alfombra, en una esterilla o en dos, porque es bastante grande el espacio que necesitamos, pues tenemos que abrir las piernas y los brazos, ¿vale? Las piernas y los brazos en forma de estrella. Y ponemos la mente en blanco, nos relajamos, relajamos todo el cuerpo. Y bueno, es una práctica muy simple. Es concentrarnos en nuestro Dios interno. Buscar ese Dios interno en ese momento sin la mente. Si os cuesta mucho, pues hablarle o preguntarle. Igual que hemos hablado de los 7 planetas, luego la práctica consiste en, bueno, usar las 7 oraciones del Padre Nuestro